Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4. Me voy a tomar el privilegio, si ustedes me dan esa oportunidad, de leer este pasaje. Usted lo puede seguir con su vista, está en la pantalla también, o lo puede seguir en la Biblia que usted tiene en sus manos. Dice la palabra de Dios de esta manera, y es el apóstol Pablo que está escribiendo a esta iglesia y le dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte esta oportunidad que nos das de exaltar tu nombre y de, Padre, poder traerte estas alabanzas. Te dedicamos este culto, Señor, que se ha preparado para ti. Te lo dedicamos con amor, te lo dedicamos con pasión, te lo dedicamos, Señor, porque te amamos, Señor, y queremos de alguna manera u otra expresarte nuestro agradecimiento y nuestro amor hacia ti, Señor Jesucristo, por tantas misericordias y bondades que tú derramas sobre nosotros. Ahora, Padre, como parte del culto queremos pedirte, Señor, que nos hables, que nos respondas, que nos digas, Señor, lo que tú tienes para nosotros, el consejo que tú tienes para que nosotros podamos vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos, disfrutar la vida que tú quieres que nosotros disfrutásemos, y disfrutar, Padre, el bendecir a otros como tú quieres que nosotros disfrutemos de bendecir a otros. Señor, háblanos a través de la exposición de tu palabra, por favor. Usa a tu siervo, Padre, en este momento, y solamente, Señor, me pongo en tus manos como un siervo tuyo. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien nos hable, que seas tú a través de la exposición de tu palabra, Señor, quien nos guíe, y que seas tú, Señor, usando tu palabra para ayudarnos a entender esos ajustes, esas bendiciones, esas promesas, esos cambios que necesitamos hacer. Señor, en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes, hermanos, si usted tiene algún amigo, algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar, o usted mismo está pasando por esa crisis que está enfrentando el país a través de la situación de migración, quiero que usted sepa que estamos orando. Quiero que usted sepa que yo confío plenamente que el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Él está determinado a bendecirnos, y nada, dice la Biblia, no se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad. Y cada vez que el Señor permite que algo suceda es porque Él tiene cosas buenas. Dice la Biblia: yo sé los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. O sea, lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. Y créame que cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo y ponemos nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro en las manos del Señor Jesucristo, Él es fiel para con nosotros. Y dice la Biblia: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa voluntad que Él tiene, Él quiere que nosotros seamos parte de esa bendición. Dice la Biblia que yo sé lo que quiero para ti, quiero lo mejor. Y si el Señor quiere lo mejor para nosotros, solamente necesitamos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Y Él, dice la Biblia, echad vuestras cargas sobre Él, dice la Biblia, porque Él, se llama Jesucristo, tiene cuidado de nosotros. Así de que, mi hermano, no se preocupe demasiado, no se preocupe más allá de lo que la preocupación le debe guiar a confiar en el Señor Jesucristo. Y una vez que usted pone su confianza en el Señor Jesucristo, créame que usted está en las manos, porque Jesucristo dijo: están en mis manos y nadie las podrá arrebatar de mis manos, porque son mis ovejas, mías son. Así que si usted tiene la seguridad de que está en las manos del Señor Jesucristo, solamente confíe en que el Señor Jesucristo tiene un plan para usted, para su familia y para su futuro. Y cualquier cosa que venga en el futuro y que usted está confiando en el Señor Jesús, crea firmemente que el Señor ha permitido que eso pase, porque algo bueno viene detrás de todo eso. Amén, hermanos. Entonces quiero decirles que estamos orando por ustedes.
estamos confiando que el Señor Jesucristo nos sacará de triunfo en triunfo, como dice su palabra. Amén. Nomás quería decirles eso, que tenemos tiempo para orar y estamos orando constantemente por aquellos familiares, amigos, compañeros de trabajo o nosotros mismos que estamos pasando por ese tipo de situaciones. Muy bien, regresando al pasaje que tomé como base en el libro de Colosenses, la semana pasada hablé sobre la importancia de entender quién somos en Cristo. ¿Quién somos en Cristo? Hoy quiero, si usted me permite, hoy me gustaría contestar la pregunta, ¿cómo soy ahora en Cristo? No quién soy, pero ¿cómo soy ahora en Cristo? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que quiero contestar y quiero que sea la Biblia la que nos hable a través de la exposición de la palabra, que nos conteste esa pregunta. ¿Quiénes somos ahora? ¿Cómo somos ahora que somos creyentes en Cristo? Nosotros, hermanos, si queremos entender realmente la relación que Cristo quiere tener con nosotros y las diferentes etapas de bendición que el Señor Jesucristo tiene para nuestro futuro, tenemos que entender primeramente, tenemos que aprender primeramente a morir. Tenemos que aprender, por eso la semana pasada hablé mucho sobre la importancia de entender que tenemos que morir en Cristo para poder resucitar a una nueva vida. Tenemos que aprender a morir bien, y si no morimos bien, entonces Cristo no puede vivir bien en nosotros. Parece medio confuso y parece como que es muy... ¿cómo podría decir? Delicado lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo entonces es que tengo que aprender a morir para que Cristo pueda vivir en mí. Sí, no es fácil morir, mis hermanos, no es fácil morir. A veces tenemos que morir a las cosas que realmente queremos hacer y a veces tenemos que morir de las actividades que el viejo hombre nos guía, y tenemos que aprender a poner el nuevo hombre en nosotros. Tenemos que aprender a confiar que hay una nueva vida en Cristo para nosotros, y decirlo es muy fácil. Para mí decirlo, pararme aquí al frente y expresarlo y decirlo, hay que aprender a morir para poder vivir, es muy fácil decirlo. Mis hermanos, la Biblia enseña que todos los cristianos, cuando recibimos a Cristo como Salvador, recibimos una nueva vida. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que el apóstol Pablo a través de este pasaje nos dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí entonces, que ya no soy yo, ya no es mi vida, ya no son mis deseos y mis planes, sino ahora es la vida de Cristo, viviéndola a través de mi propia vida, mi propia existencia. Cristo vive en nosotros, mis hermanos. Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y Cristo nos salvó de la condenación del infierno. Entonces Cristo viene a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo, y nosotros entonces de ese momento en adelante morimos al pecado, a la vida pecaminosa, morimos a la vida condenada al infierno y nacemos a una nueva vida en Cristo, en novedad de vida, como dice la palabra de Dios. Entonces nosotros ahora estamos vivos en Cristo, estamos vivos en Él. Nosotros morimos con Él cuando Él murió. Cuando Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz sin tener un solo pecado, murió como el peor de los pecadores, porque ahí en la cruz nosotros, usted y yo, estábamos muriendo juntamente con Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Cuando Cristo murió y Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Cristo a través de ese acto precioso de la resurrección. Eso nos posiciona en quién soy ahora. Eso me posiciona en esa pregunta. Ahora, ¿quién soy? Ahora, ¿cuál es la función que yo tengo? Y en el capítulo 3, versículo 1, que tomamos como base, dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 3:1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, es una pregunta retórica. Tienes que llenar un requisito para poder disfrutar de el privilegio. ¿Y cuál es el requisito? Haber resucitado con Cristo.
Dice el versículo 1, si acaso has recibido a Cristo como Salvador, el resultado de esa decisión de haber entregado tu vida a Cristo, pedirle perdón a Cristo por tus pecados y recibirlo como tu Salvador, el resultado de esa decisión, si lo hiciste, por eso el versículo empieza con una expresión retórica, si acaso lo has hecho, entonces si acaso has resucitado con Cristo, tiene que haber un resultado, y el resultado es que debes empezar a buscar las cosas de arriba. Pablo en este versículo afirma que los creyentes han resucitado con Cristo, contrario a las afirmaciones de los falsos maestros que en el capítulo 2 está hablando constantemente. Pablo está diciéndole en este versículo 1 a la iglesia de Colosas: hay muchas tradiciones, hay muchas enseñanzas, hay muchas religiones. Hay muchas religiones que te enseñan y que quieren influenciar tu estilo de vida, influenciar tu columna de valores fundamentales para tu vida. Pero tienes que saber que no es la religión, sino es la relación que debemos tener en Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo habla en el versículo 1, cuando la palabra de Dios nos habla en este versículo, nos está diciendo: tengan cuidado con las diferentes enseñanzas que hay acerca de cómo estar bien con Dios, cómo tener una buena relación con Dios. Durante los dos primeros capítulos anteriores, el capítulo 1 y capítulo 2 de este versículo, Pablo nos habla de las falsas enseñanzas que había en la iglesia de Colosas y en el tiempo en que escribe esta carta a la iglesia, a los colosenses. Pablo entonces alertó a los colosenses a que no permitieran que nadie les condenara por lo que ellos comían y por lo que ellos bebían, o por no honrar las observancias religiosas de aquel tiempo. Eso se aplica a nuestro tiempo el día de hoy. Vivimos en una sociedad llena de tradiciones, llena de costumbres, llena de prácticas religiosas que muchas veces nosotros pensamos que si no hacemos lo que la tradición dice, estamos mal delante de Dios. O pensamos que si hacemos lo que la tradición dice, las tradiciones y costumbres nos van a acercar a Dios. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este pasaje es que la forma para estar bien con Dios es no necesariamente a través de tradiciones y costumbres, sino a través de poner las cosas en Jesucristo, poner nuestra confianza en Jesucristo. Hay cuando menos 6 o 7 cosas que estorban para poder tener una buena relación con Dios. Y la primera cosa que Pablo ataca, o la palabra de Dios ataca, para un cristiano nuevo, alguien que quiere buscar realmente al Señor, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 8, y son las huecas sutilezas. Miren lo que dice capítulo 2, versículo 8. Dice de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. Cuando hablamos de filosofías es cuando la gente empieza a tratar de entender la vida desde su propia perspectiva y no desde la perspectiva de Dios, y empiezan a justificarse a sí mismos y empiezan a compartir un mensaje desviado. Por eso le llama la Biblia huecas sutilezas, porque no te llevan a ningún lado, pero te justifican y te hacen sentirse cómodo como tú eres. Entonces empezamos a tratar el pecado no como pecado, sino como enfermedad. Empezamos a tratar el pecado desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, y empezamos a pensar que entonces no es una desviación, no es un pecado, sino que es una costumbre, es una práctica, es un gusto, es una orientación lo que tú estás teniendo, y por lo tanto no es pecado. Son huecas sutilezas. Dice la Biblia: ten cuidado, si quieres tener una buena relación con Dios, no pongas atención y no pongas a las filosofías y a las huecas sutilezas en el lugar que Jesucristo debe estar. El segundo problema que la iglesia tenía no era únicamente aquellos pensadores que traían diferentes formas de pensar y diferentes formas de influenciar a la gente para que viviendo ese estilo de vida era la forma en que iban a agradar a Dios, pero la segunda forma la vemos aquí con algunas tradiciones. Miren lo que dice el mismo versículo 8. Estoy en capítulo 2, versículo 8. Dice el versículo 8 de esta manera: según, la segunda parte dice, según la tradición de los hombres. Según la tradición de los hombres.
Muchas veces, hermanos, venimos de un trasfondo cultural que trae una infinidad de tradiciones y costumbres que afectan nuestro estilo de vida. Por tradición usamos cosas. Recuerdo aquella mujer que se casó y preparó un jamón para el día de agradecimiento, y compró un jamón grande, y era un jamón listo para solamente calentarlo y servirlo, y ella le cortó un pedazo grande a ese jamón, lo tiró a la basura y la otra parte la puso en el horno y lo calentó. Y el esposo vio eso y dijo: ¿por qué tiró? ¿Por qué tiraste esa parte del jamón? ¿Está malo? ¿O por qué lo tiraste? No, dice, no, es que así se debe hacer. ¿Cómo que así se debe hacer? Sí, es que mi madre siempre así lo hace. Mi madre corta un pedazo de jamón y lo tira, y lo demás lo calienta, y sale muy rico el jamón. Y ahí estaba la suegra de visita y le dice: suegra, ¿por qué cortan el jamón y lo tiran? Le dice a la señora: pues no sé, pero yo siempre lo he hecho así porque mi madre siempre cortaba un pedazo de jamón y lo tiraba y la otra parte la calentaba. Entonces van con la abuela y le preguntan: abuela, cuando tú hacías el jamón, ¿por qué tirabas una parte? Oh, no, dice, es que yo tenía un molde muy pequeño que no cabía en el horno y tenía que cortar una parte y ya no me servía y solamente calentaba lo que yo necesitaba. Y muchas veces esas prácticas se convierten en costumbres, en tradiciones que no sabemos ni por qué, pero nos dejamos guiar por ciertas tradiciones, ciertas costumbres que al final no nos ayudan, pero muchas de esas prácticas y costumbres nos afectan. Costumbres religiosas. Por eso la segunda parte del versículo 8 dice: no permitas que las tradiciones de los hombres te roben la bendición de disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ti. Y la tercera cosa la vemos aquí en el mismo capítulo 8, que no únicamente habla de las tradiciones, pero habla también de las viandas, del estilo de comer. Mire lo que dice el mismo versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Y luego dice: conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y luego, si usted viene al capítulo 2, versículo 16, está hablando de esas costumbres que no únicamente son prácticas de acción, sino que tiene que ver con la alimentación. Dice el versículo 16 de esta manera: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Hay tradiciones muy fuertes que tienen que ver con no comer camarón, no comer carne de puerco, no comer cierto tipo de animales, no comer cierto tipo de verduras, no tomar cierto tipo de bebidas, no tomar cerveza, no tomar vino, no tomar jugo de uva fermentado, no tomar esto. Y empezamos nosotros a poner tantos requerimientos y tantos cargas sobre el creyente. Y Pablo está diciéndole a la iglesia que estaba experimentando la libertad en Cristo, estaba experimentando esa nueva vida que Cristo les había dado, y Pablo les dice: no se preocupen por lo que están comiendo, lo que están viviendo, disfruten su relación con el Señor, disfruten su tiempo con el Rey de Reyes, disfruten la bendición de haber conocido a Cristo y de haber pasado de muerte a vida, y que la comida y la bebida no sea un problema para ti, que la comida y la bebida no sea un obstáculo para que tú puedas exaltar el nombre de Jesucristo. Muchas veces para nosotros es más importante si como o no como carne de puerco, así yo obedezco o no obedezco al Señor. Es más importante si en esa iglesia creen o no creen en comer camarones o no comer camarones, que si esa iglesia cree en Jesucristo como el único Dios soberano y poderoso. Muchas veces la comida, la bebida y las costumbres son más importantes que el tener una relación clara y bella con el Señor Jesucristo. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo: tengan cuidado que no sean tradiciones humanas las que les impide disfrutar esta nueva relación. Si han resucitado con Cristo, disfruten la relación con el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios.
Y el otro obstáculo que yo veo aquí, hermanos, lo encuentro en el mismo versículo 16, Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue con comida o bebida. Hermanos, por favor, no van a salir ahora saliendo, terminando el culto, venir a decir, pastor, entonces es bueno tomar cerveza. Pastor, entonces una copita de vino está bien. Pastor, déjeme le doy la regla que yo uso en consejería. Fácil. Y me voy a salir, le voy a dar una sesión de consejería gratis, después le mando el recibo. Mire, hermano, nunca me pregunte si es bueno o es malo. Pregúntese usted mismo, primeramente. Si es bueno, usted puede enseñarle a su hijo y a su hija que lo haga. Primer cosa. Si la respuesta es sí, entonces es bueno. Vamos bien, vamos bien. Si la respuesta es, no estoy seguro, entonces, si no está seguro, entonces no está seguro. No pregunte a alguien más para que le asegure algo que usted no está seguro. Lógico. La segunda cosa, si usted antes de hacer eso, usted puede levantar las manos y decirle, Señor Jesucristo, te alabo y te doy gracias por esto que yo voy a hacer ahorita. Permíteme disfrutarlo, Señor, y permíteme alabar y glorificar tu nombre con esto que yo voy a hacer. Si usted dice, sí, yo lo puedo hacer, entonces hágalo. Va bien, va bien. Pero si usted dice, no puedo, como que no puedo decirle al Señor, Señor, te doy gracias por esta cerveza que me voy a aventar, que está bien fría, escarchada, que la escarcha está así bien, bien sabrosa, detrás de... No puedo decirle eso, entonces piénselo. La tercera prueba, antes de que venga con el pastor y le pregunte, la tercera prueba, pregúntese a usted mismo, si usted mira al pastor en ese momento, que el pastor está haciendo eso que usted está a punto de hacer, ¿qué concepto tendría usted del pastor? Si usted dijera, no, pues lo que yo pienso es que el pastor es muy espiritual y gloria a Dios, por eso que el pastor está haciendo, es un buen ejemplo y lo voy a imitar. Si usted puede decir eso, hágalo. Vamos bien, vamos bien. Pero si usted, después de que usted mira al pastor el sábado hacer eso, y usted lo mira a predicar aquí el domingo, si usted piensa, este pastor es más falso que un billete de $3, entonces piénselo. No tiene que estarse preguntando, usted ya sabe que si para el pastor está mal, dice la Biblia, para usted también está mal. Cuarta pregunta que le hago, que le invito a que se haga. Antes de que usted pregunte si es bueno o es malo, usted haciendo eso en ese momento, si Jesucristo viniera y lo encontrara con las manos en eso, con las manos en la masa, como dicen los mexicanos, mejor quite eso, sino con las manos en la masa, usted puede decirle, Señor, gloria a Dios, Señor, me voy contigo. El Señor podría decirle, bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si el Señor va a decir eso cuando Él viene y lo encuentra usted haciendo eso, entonces siga adelante, vamos bien. Pero si usted dice, yo no creo que puedo honrar al Señor Jesucristo con eso. Yo no creo que Jesucristo me aplaude, me diga, bien, buen siervo fiel. Si yo estoy haciendo eso, mejor no lo haga, hermano. Porque no es necesariamente lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Vamos bien con eso. Lo que la palabra de Dios nos dice aquí entonces, hermanos, ten cuidado con lo que haces. Porque te ha dado una nueva vida. Y ya no estamos amarrados a la esclavitud del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. La quinta cosa que yo encuentro aquí, la encuentro en el versículo 16, pero la segunda parte. Mire lo que dice el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Yo vengo de una tradición, mi abuela era la que realmente me inculcaba los principios religiosos en aquel tiempo. Y me acuerdo que mi abuela en ciertos días decía, mi hijo, estos días son días muy grandes. Y para ella días grandes es días que no se debía comer carne. Son días que no podía decir maldiciones. Y hermanos, qué difícil era para mí, siendo un adolescente, tener que aguantarme y no decir maldiciones porque eran días muy grandes. Ese día no se podía decir ninguna maldición, ese día no se podía decir ninguna mentira, ese día no se podía comer ciertos alimentos, ese día no se podían hacer muchas cosas porque eran días santos. Pero pues la palabra de Dios nos dice que todos los días son santos, no nada más ciertos días.
Hay tradiciones que nos dice cierto día no puedes hacer eso y estamos esperando a que suene el reloj y llegue a las 12 de la noche para entonces entrarle nuevamente. Ya pasé la prueba. No, dice la Biblia que no sea. Dice la Biblia aquí en el versículo 16, dice que los días de fiesta, las lunas nuevas o días de reposo, que si el sábado, que si el domingo, que si debemos hacer esto el sábado, que si es pecado hacerlo el domingo, que cuando es cuando lo debo hacer el viernes el sábado, quien lo hace el sábado está pecando, quien lo hace el domingo, quien lo hace el sábado ya no sigue bajo la ley, quien lo hace el domingo no tiene nada que ver con la ley, están pecando porque la Biblia dice, y a veces estamos tanta discusión si el sábado o el domingo, si carne de puerco o no, si debo comer el viernes santo o no carne, si debo hacer esto, debo hacer lo otro, y a veces estamos en tantas costumbres que dice la Biblia, te roba la bendición estar discutiendo eso, te roba la bendición de disfrutar tu nueva vida que Cristo te ha dado. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de Cristo, busca al Señor, disfruta la relación con Él y Él te va a llevar de plenitud en plenitud, de gozo en gozo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y por último, hermanos, en este punto, dice el versículo 18 que va a haber un movimiento muy fuerte que te va a guiar a la adoración, no del Cristo poderoso. Mira lo que dice el versículo 18. Nadie os prive, dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Lo que la palabra de Dios me está diciendo, dice, hay movimientos religiosos que te están guiando para que creas no en Jesucristo, sino en ciertos ángeles, en ciertos personajes, en ciertos santos, en ciertas figuras religiosas, y te van a guiar para que tú deposites toda tu devoción en ese pastor, en ese líder religioso, en ese líder denominacional o en ese santo o en ese personaje histórico, y te va a quitar la adoración al Dios verdadero, al Creador, y va a poner tu atención en algo creado. Dice el versículo 18, en esta nueva vida que te ha dado Cristo, no permitas que nada te desvíe de adorar al Cristo vivo y poderoso. Ni un ángel que venga y te diga, mira, ya no adores a Cristo, tienes que adorar primeramente, hacer esto y esto para que tus oraciones sean escuchadas por Cristo. Tienes que pasar por ciertos intercesores o ciertos mediadores. Ningún mediador es más poderoso que mi Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que tenemos a un mediador entre Dios y nosotros y se llama Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por José, gracias a Dios por María, gracias a Dios por Pedro, gracias a Dios por Pablo, gracias a Dios por Juan. Pero yo voy directamente al trono de la gracia a encontrarme con el Cristo poderoso y victorioso. Y usted puede acercarse confiadamente. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque si lo hacemos con humildad hallaremos oportuno reposo. No necesitamos ni al pastor para que Dios nos escuche. Dios te escucha si tú lo buscas de todo corazón, porque Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. En segundo lugar, ¿cuál es la razón por la que el creyente debe concentrarse en las cosas eternas? Mire, regresando nuevamente al capítulo 3, pero el versículo 2, el que tomé como base, Pablo dice, ahora que has resucitado con Cristo, ahora que eres una nueva persona, ya no busques las tradiciones, ya no busques las costumbres religiosas, ya no busques el adorar a ángeles o a santos. Dice la Biblia, ahora pon las cosas, dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los cristianos, hermanos, debemos poner nuestras mentes en Cristo Jesús. Debemos poner nuestra mente en Él, porque Él es el Dios soberano, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Mis hermanos, Cristo ya no está en una cruz. Yo tengo una colección de cruces, y el otro día llegó alguien a mi consultorio de consejería y vio algunas cruces que tengo yo ahí, y me dice, usted, eso es idolatría, me dice, eso es idolatría.
porque usted está adorando a un Cristo idólatra, un Cristo muerto, me dice. Le digo, bueno, búscalo a ver si lo encuentras en una de esas cruces. Ninguna de las cruces de las cuales yo tengo en mi colección o en mis cuadros tiene ningún Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no está aquí. Ha resucitado, como Él dijo, dice la palabra de Dios. La tumba está vacía, la cruz está vacía. Por eso tengo esa cruz vacía que me recuerda que al Cristo que yo adoro no es un Cristo muerto, sino es un Cristo vivo que está a la diestra del Padre. Oh, a mí me encanta lo que dice Lucas 22:69, porque dice la Biblia desde ahora, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El Cristo que yo adoro está a la diestra reinando soberanamente con el poder que Dios tiene, porque Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos 2:33. Dice la palabra de Dios también en Hechos 2:33, hablando de lo que es Jesucristo. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, o sea, el poder de Dios lo ha derramado, dice la Biblia, esto que vosotros veis y oís. Cristo nos ha bendecido con su poder. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 31. Dice el siguiente versículo, dice de esta manera, Hechos 5:31. A este, está hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador. ¿En quién está poniendo usted su esperanza, su confianza? En el Cristo poderoso, no en el que está en una cruz, no en el que está en una fría tumba, sino en el que ha resucitado poderosamente. No está en una cruz, no está en una tumba, ha resucitado como Él dijo, dice la palabra de Dios. Ese es el Cristo en el cual yo creo. Ese es el Cristo en el que el versículo 2 nos dice, ya no piensen en un Cristo que está en una cruz sufriente, moribundo, debilucho. Ahora piensa y confía y pon toda tu fe y tu esperanza en ese Cristo victorioso, en ese Cristo triunfante, en ese Cristo que está a la diestra de Dios y que está intercediendo por ti poderosamente para que tú puedas encontrar oportuno socorro. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, dice la Biblia, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos todos los ángeles, todas las autoridades y toda la potestad. ¿Por qué adorarle a un Dios, a un ángel? ¿Por qué pedirle a un ángel que interceda por Jesucristo, con Jesucristo, con Dios? Cuando la Biblia dice que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Él está ahí y que podemos acercarnos confiadamente. Y Él, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. No necesito un mediador, no necesito a nadie que interceda por mí. Puedo acercarme, usted puede acercarse al Rey poderoso. Amén. Dice la Biblia en este versículo en 1 Pedro 3:22 que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Eso de estar a la diestra de Dios quiere decir que está sentado soberanamente como el Rey de reyes, como el soberano, como el Dios omnipotente. Esa es la actitud en la cual está Cristo. Por eso dice la Biblia, ya no pienses en otras cosas. Ahora pon tu confianza en ese Cristo victorioso, en ese Cristo triunfante, en ese Cristo que es el Rey de reyes y que te va a llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Yo no importa, no sé cuál sea tu problema que tú traes. Yo no sé cuál es la preocupación que tú tienes que te quita el sueño. Yo no sé cuál es esa necesidad, el anhelo de tu corazón. Pero lo que sí sé es que mi Cristo poderoso la conoce y Él es poderoso para guardar tu tesoro para aquel día, para sacarte victoriosamente para aquel día. ¿Quién te puede quitar ese gozo? ¿Quién te puede quitar esa bendición? Nadie. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó.
el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Quién te va a quitar ese gozo? ¿Quién te va a quitar esa bendición? ¿Quién te va a quitar esa confianza de venir a ese Cristo victorioso y tener la seguridad de que si tú clamas a Él, Él te escucha, Él te entiende, Él te comprende, Él suple tus necesidades, Él te ama, Él te agarra como un buen pastor, Él te abraza y Él te dice: no te preocupes, mijo, yo te llevo adelante. No te preocupes, mijo, yo conozco tus necesidades. No te preocupes, mijo, yo soy la solución. Ven a mí, venid a mí todos los que están cansados y cargados, dice Él, y yo os haré descansar. Por eso dice la Biblia aquí en Romanos: acerquémonos a Él confiadamente. Si Él es el poderoso, ¿para qué perder tiempo buscando en otros medios? Busquemos las cosas de arriba. Por eso el versículo 2 dice: ahora que tienes una nueva vida, ahora que conoces a Cristo, ahora que te salvó, ahora pon tus ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Amén, hermanos. Agarré vuelo, ¿verdad? Me emociono nada más de pensar el Cristo que amo, el Cristo poderoso a quien le sirvo. Miren, quiero contestar la tercera pregunta: ¿qué significa ser resucitado con Cristo? Le voy a dar 3 aspectos de la salvación. 3 aspectos de la salvación. Cuando usted escucha el Evangelio y recibe a Cristo como Salvador, usted decide pedir a Cristo que le perdone por sus pecados y recibirlo como su Salvador. Ahí entra la primera etapa, el primer aspecto de la salvación, la realidad pasada. Cuando usted recibió a Cristo en el pasado, si usted lo hizo ayer o hace un mes o hace un año o hace 20 años, cuando usted recibió a Cristo, usted, escúcheme que esto es bien importante que usted lo entienda, usted fue salvo de la condenación del infierno, de la condenación de su pecado. O sea, que Cristo lo salvó de la condenación a la cual usted iba. Usted fue salvo de la condenación del pecado. En el pasado, usted fue salvo de la condenación del pecado. Pero cuando usted está ahorita, en este momento, en este tiempo, en este instante aquí, usted es salvo, no de la condenación, porque usted ya fue salvo de la condenación. Usted ya no va a ir al infierno. Cristo lo salvó de eso. Usted ya es salvo. Usted no tiene que estarle pidiendo que lo salve constantemente, solamente una vez. Usted recibe a Cristo, usted es salvo en el pasado. Usted fue salvo de la condenación del pasado. Pero hoy en el presente, déjeme tomar agua y la hago de emoción, así tan. Ahorita, en este momento, ahora, usted es salvo del poder del pecado. Es bien diferente ser salvo de la condenación, pero usted hoy es salvo del poder del pecado. O sea, el pecado ya no lo domina. Antes usted estaba esclavizado al pecado. El que practica pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Usted estaba esclavizado al pecado, pero cuando recibió a Cristo, Cristo lo liberó de la condenación del pecado y lo libera hoy del poder del pecado. O sea, usted ya puede ser libre de cualquier esclavitud que el diablo quiera ponerle. Cualquier atadura que el diablo quiera poner en su vida hoy para que usted no disfrute la bendición. Hoy en el presente el diablo pone ataduras para que usted caiga en esas tentaciones y usted puede hoy ser salvo. Usted puede hoy ser salvo del poder del pecado si tiene a Cristo como Salvador. Pero la tercera etapa del proceso de la salvación no es únicamente que fue salvo de la condenación del pecado, y no únicamente usted es salvo hoy en el presente del poder del pecado, pero en el futuro usted va a ser salvo. Usted no es salvo, usted va a ser salvo de la presencia del pecado. Imagínese, hermano, no sé si usted pasó por ciertas ataduras pecaminosas, pero imagínese que usted lucha con la tentación de la pornografía, o usted lucha con la tentación del alcoholismo o de la drogadicción, o del chisme, o de las mentiras, o del adulterio, lo que sea.
Usted lucha con esas tentaciones y usted hoy está luchando con esa carnalidad, esas tentaciones que el diablo le está poniendo en sus debilidades, y usted lucha y usted sale victorioso porque usted confía en Jesucristo y usted hoy es salvo del poder del pecado. El pecado no se enseñorea más de usted, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque usted en Cristo Jesús, usted puede ser libre de cualquier tentación. Pero imagínese un mundo donde usted ya nunca va a tener que luchar con esas tentaciones. Imagínese un mundo, una vida donde usted no tiene que luchar con esas tentaciones que le roban el gozo. Libre de pecado. Usted va a ser salvo de la presencia del pecado, porque cuando estemos con Cristo, dice la Biblia, ahí será no habrá más llanto, no habrá más tristeza, sino será un tiempo de gozo y de alegría en Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso? Por eso la Biblia nos enseña en el versículo 1, si has resucitado con Cristo, pon tus ojos en Cristo Jesús. Vale la pena confiar en Jesucristo. Vale la pena hoy pedir a Cristo que guíe mi presente, porque yo un día voy a estar sin tener que estar luchando con esas tentaciones. Luchar con esas dietas, yo tengo toda la vida luchando con las dietas. Imagínense llegar a un lugar donde no tengo que luchar con la dieta. Tengo que estar luchando con peinarme todos los días. ¿Cómo me peinaré? ¿Para allá o para acá? Imagínense un lugar donde voy a ser tan bello y tan hermoso. Imagínenselo. Pues para allá es para donde el Señor nos ha llevado. Por eso la Biblia nos desafía en el versículo 2. Si has resucitado con Cristo, pon tus ojos en Cristo.